Jerusalén, la ciudad de Dios. La ciudad santa en la que confluyen las tres religiones principales, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Sin duda alguna, sigue siendo la tierra del conflicto de poderes. En 1948, Israel ocupó aproximadamente el 78% de la tierra palestina, incluida la parte occidental de la ciudad de Jerusalén. En 1967, Israel terminó de ocupar el resto de la tierra palestina, incluido Jerusalén Este, para después proclamar la ciudad de Jerusalén la eterna capital del Estado judío. Así fue como Israel comenzó a destruir la identidad árabe de la ciudad. Inmediatamente después de la ocupación, Israel dirigió sus esfuerzos hacia la destrucción del barrio marroquí, también conocido como el Harat al-Maghariba, desplazando así a sus residentes. Hasta el día de hoy, Israel ha empleado muchos métodos distintos para trasladar a los árabes, los ciudadanos originales de estas tierras. Siempre he vivido en Jerusalén, Al-Quds. No es algo de ayer o de hoy. Llevo más de 37 años viviendo aquí. Fui al colegio en Jerusalén, Al-Quds. Y ahora trabajo aquí también. Nunca me he ido de esta ciudad, Jerusalén. Es mi vida. No podría decirlo mejor. Es mi vida. La vida de Nayef Castero y del resto de árabes que viven en Jerusalén, Al-Quds, que son aproximadamente unos 250.000, el 35% de la población total de la ciudad, tendría una vida normal de no haber sido por la ocupación, la cual limita toda manera de vivir, incluso en sus propias casas. Esta zona de la que acabo de salir se llama Hos el-Helou. Hos el-Helou es uno de los barrios más antiguos de Jerusalén. Hay algunas casas de judíos, colonos. Se quedaron con las casas de la zona más alta para controlar todo el barrio. Mirad, esta es otra casa con la que se quedaron los colonos judíos a mediados de los años 80, durante el comienzo de la primera intifada. De entre las casas que ocuparon, esta fue uno de los principales blancos. Esta es la calle Hayy Saraya, en el barrio Asaraya. Desde el punto de vista de los israelíes, la calle Hayy Saraya se remonta a los primeros días del Templo de Salomón. Según ellos, ya vivían en Jerusalén hace 5.000 o 6.000 años. Ya me dirán cómo, por el amor de Dios. Esta calle también es uno de los principales blancos de la ciudad vieja de Jerusalén. Aquí hay otra parte de la casa y aquí otra. Vamos a seguir andando un poco. Esta casa también es suya. Mirad lo grande que es. Construí esta casa en 2001. En realidad no la construí, porque ya estaba construida. Lo que hice fue añadir la parte en la que estamos ahora mismo, ya que se trata de un edificio antiguo. Terminé de construirla en 2002. Después me casé y vivo en ella desde entonces. En 2003 recibí el primer aviso del juzgado.
y en 2004 fui a juicio. Por supuesto, el sistema judicial era exhaustivo. Me dijeron que no tenía el permiso para construir encima de lo que ya me pertenecía. A los árabes se les ponen muchas trabas para ampliar sus casas, incluso aunque las hayan heredado de sus padres o antepasados. Para el Estado ocupado de Israel, los árabes, que son los ciudadanos originales de la ciudad, no son más que gente que reside en Jerusalén. Me casé en Jerusalén y todos mis hijos también nacieron y se casaron en esta ciudad. Y aún viven aquí. Yo llevo viviendo en Jerusalén desde el día en que nací. Jamás he pensado en abandonar la ciudad de Jerusalén. Así que traje aquí a uno de mis hijos y le ofrecí una habitación en la que vivir. Después de casarme, mi padre decidió ofrecerme una habitación en la que vivir junto con mi familia. Encima de esta habitación había otra habitación de madera que mi padre derribó para reemplazarla por una habitación de cemento. Cuando la familia de mi hijo aumentó con la llegada de mis nietos, decidí deshacerme de la habitación de madera y construir una nueva de cemento. No solicité ningún permiso para construir en mi casa porque el permiso cuesta cerca de $100.000. Aparte de que no contaba con esa cantidad de dinero, Israel no concede ese tipo de permisos en nuestros barrios. En 2006 llegaron unos empleados del ayuntamiento a preguntarme dónde estaba mi permiso para construir. Les dije que no lo tenía y me dijeron que si no sabía que aquello era ilegal. Les respondí que ya había una habitación de madera antes y que lo único que había hecho había sido reemplazar la madera por el cemento. Así que me entregaron una notificación con la fecha de mi juicio y me pusieron una multa por derribar mi habitación. Solicité que retiraran la orden de destruir la habitación 2 veces. Al final me dieron la opción de derribar la habitación o ser encarcelado y multado. Cuando recibí la orden de destruir mi habitación, no la recibí en mano, sino que la pusieron en la puerta de mi casa. Estaba tan estupefacto que hablaba conmigo mismo. Llamé al ayuntamiento de Israel, al inspector y al ingeniero de la ciudad, y cuando fui a verlos, me confirmaron que la notificación estaba realmente dirigida a mí. Entonces pregunté por qué tenía que destruir mi habitación, y me dijeron que estaba construyendo sin permiso. Les pregunté que qué querían decir con sin permiso. Según el ayuntamiento, no inspeccionan las casas si no ha habido una denuncia. Me dijeron que había entre 130 y 140 denuncias en mi contra. Me sorprendió bastante. ¿Quiénes han puesto tantas denuncias en mi contra? Me dijeron que había una organización llamada Ateret Kohanim y que esta organización había presentado todas las denuncias. Les pregunté qué organización era esa y a quién representaba y a qué partido pertenecía. No están en el barrio, ni siquiera cerca de la zona en la que vivo. Me preguntaron si estaba seguro de que no había ningún judío viviendo cerca de mí, y dije que sí, que tenía un vecino judío. Entonces me dijeron que ese vecino era miembro de la organización, y que esta organización se encargaba de traer a judíos a la ciudad, que se quedan aquí durante unos 6 o 7 años, como parte de un deber nacional o responsabilidad religiosa. Esta organización se hace cargo de las casas que les quitan a los palestinos a la fuerza. El ayuntamiento me dio fecha para una audiencia preliminar. La fecha era abril de 2004. Al final, me multaron y pospusieron la demolición de mi habitación unos 2 años, bajo la condición de que consiguiera el permiso para construir mi habitación, lo cual era imposible. Así que cuando fui al tribunal, le pedí al juez que me diera una oportunidad, ya que no tenía ningún otro lugar en el que vivir con mi hijo. Y el juez me respondió: no me importa quién viva en su casa.
Lo único que me importa es que usted no consiguió el permiso para construir en ella. Intenté conseguir el permiso a través de mi sobrino, que es ingeniero, pero el ayuntamiento requería cosas imposibles. Al final me vi obligado a destruir mi propia casa. Para mantener la casa original que había debajo, les dije que la destruiría yo mismo. Como consecuencia de tanta lucha en los tribunales, de pagar tantas multas y de derribar mi casa con mis propias manos, tuve una apoplejía. No podía creer el hecho de que había derribado algo que había levantado con mis propias manos. Mi padre, mis hermanos y yo nos vimos obligados a derribar la habitación que había arriba, que era mi dormitorio. Decidimos derribarla nosotros, porque sabíamos que el gobierno israelí nos cobraría más dinero por destruirla ellos mismos. Así que decidimos derribarla nosotros. El proceso de demolición de mi casa llevó unas 2 semanas y lo hice. La derribé. Sinceramente, creo que destruir tu propia casa es una de las decisiones más difíciles que puedes tomar. En mi caso fue así porque puse cada ladrillo y todo para después tener que demolerlo. Los acontecimientos que me llevaron a destruir mi casa fueron los siguientes. En 2008 recibí el último aviso del tribunal, el cual decía que no me había presentado ante este y que estaba incumpliendo las normas y las leyes de la ciudad. Así que tomaron la decisión basándose en esto. Y dentro de esta decisión entraba la condición de que destruyera mi casa dentro del plazo fijado. Si yo no destruía mi casa, lo harían ellos. Además, me multarían con 80.000 siclos, más otros 80.000 en concepto del coste de la demolición, y emitirían una orden de encarcelamiento contra mí de 3 meses, más otros 6 o 7 meses adicionales.
Si dejo este lugar mañana, los judíos vendrán y se apoderarán de él. ¿A qué esperan las autoridades palestinas? ¿Quieren que abandonemos Jerusalén para que se queden con él? No lo entiendo. Dicen que hay apoyo económico para los residentes de Jerusalén y escuchas en las noticias que nos cubren los gastos de agua y electricidad. ¿De dónde sacan tales mentiras? Tuve que estropear 5 pares de zapatos yendo de una punta de la ciudad a otra para recolectar dinero para recuperar lo que había perdido. No entiendo. ¿A dónde va el dinero que consiguen? Dicen que hay apoyo económico para Jerusalén. ¿Y dónde está, por el amor de Dios? Me pone enfermo. Todo esto era mi casa y fue derribada. Este es mi dormitorio, o al menos lo que queda de él. Aquí estaba mi dormitorio. Aquí había un armario. Lo dividí para ganar espacio para el salón. No tenemos muebles en el dormitorio. Como podéis ver, lo que tenemos es este colchón. Imaginad lo grande que era mi casa y ahora mirad. Esto es todo. Contad conmigo. 1, 2, 3 pasos y medio por 1, 2 y 3 pasos y medio. 3,5 por 3,5. ¡Qué espacioso! Mis hijos duermen aquí con mi esposa y conmigo. Cuando comemos tenemos que traer una pequeña mesa y ponerla aquí. Durante el invierno traemos una estufa pequeña y la ponemos o bien en esta esquina o bien en esta otra. Esta habitación cumple las funciones de cocina, dormitorio y salón. Esto es todo lo que quedó de mi casa. Esta es la parte antigua. Como podéis ver, tampoco era muy grande, pero para mí era como un castillo. Allí, encima de las 2 ventanas, estaba el tejado. Los judíos pusieron otro apartamento encima de él y construyeron a este lado y en la parte trasera para poder ver todo el barrio. Y quien quiera que construya un edificio más alto en el barrio se verá forzado a derribar lo que ha construido. Aunque pusiera una cubierta de plástico, los policías se presentarían en mi casa al día siguiente. Desde 1967 hasta hoy, el gobierno israelí ha destruido miles de casas con el pretexto de que los propietarios no tenían permiso. Yo creo que cualquier gobierno responsable debería proporcionarle alojamiento a los residentes y ciudadanos. Se trata de una necesidad básica en cualquier sociedad. Pero aquí en Jerusalén no se les concede el permiso a los palestinos. La vida aquí la vemos como algo muy importante. Lo que tenemos aquí es a gente construyendo casas en sus propias tierras, no en tierras del gobierno. Lo extraño es que, últimamente, el gobierno israelí impone multas a los palestinos que viven en Jerusalén, que construyeron sin permiso, y les obligan a demoler el edificio y a pagar por el coste de la demolición de la casa. Imagínense,
Los palestinos prefieren destruir sus casas con sus manos y así evitar los miles de siclos que cobra el gobierno israelí por demolerlas. Por supuesto, creo que prefieren esta opción. Deciden evitar que lleguen otros a demoler la casa y que vengan la policía y los bulldóceres del gobierno. Se opta por dejar que sean los habitantes que construyeron la casa, digamos, ilegalmente, los que la destruyan. Creo que es mucho mejor, tanto para los judíos como para los árabes. El gobierno israelí aplica la ley con más dureza en las ciudades árabes que en las ciudades en las que residen israelíes. Hay judíos que roban tierras y construyen casas en ellas para después traer a extranjeros procedentes de Europa y Etiopía que ni siquiera saben hablar el idioma. Y aún así, reivindican Palestina como su país natal. La casa, las tierras, los árboles, todos son míos, no suyos. Aquello que heredamos de nuestros ancestros ya no nos pertenece. Después de todo, Israel fue erigido por los judíos. Construimos 2 templos aquí. Tenemos una larga historia en esta ciudad. Y los palestinos o árabes acaban de llegar a la región. Después de todo, solo llevan aquí desde el siglo XVII, cuando los árabes invadieron Oriente Medio y llegaron de Arabia Saudí. Los palestinos viven aquí, pero llevan siendo una minoría desde hace 150 años. Ahora, nosotros somos los recién llegados, los extranjeros. Después de 5.000 años, somos los nuevos colonos. Venga. Por favor, es increíble. Vengo aquí para hacerme a la idea de que si llega el momento en el que los israelíes derriban todas estas paredes y dejan solo las baldosas en el suelo, vendré a sentarme bajo un paraguas y me negaré a marcharme. Israel intenta eliminar la identidad árabe y le niega a los residentes árabes de la ribera occidental su derecho a visitar Jerusalén o residir en él, ya que tienen miedo de incrementar el número de árabes musulmanes y cristianos en la ciudad. Israel se niega a renovar el permiso de residencia de Suhail Dawani, quien fue obispo oficial de la Iglesia Anglicana de Jerusalén y Oriente Medio. Fui elegido obispo en 2005 y en el 2007 fui nombrado 14º obispo anglicano de Jerusalén. Y desde entonces he estado viviendo en Jerusalén junto con mi familia. Jerusalén es una ciudad muy importante porque en ella hay una catedral, la Catedral de San Jorge, a la cual denominamos la Catedral Madre de la comunidad anglicana. La comunidad anglicana tiene unos 90 millones de adeptos repartidos por todo el mundo. Y como he dicho, el obispado anglicano de Jerusalén es muy importante, ya que es el centro espiritual de todos los episcopalianos anglicanos que hay en el mundo. En 2007, cuando me nombraron arzobispo anglicano de Jerusalén, las autoridades me reconocieron como el 14º obispo de la Iglesia Anglicana de Jerusalén y nos concedieron tanto a mí como a mi mujer e hija el permiso de residencia. Este permiso tiene que renovarse cada año, así que me lo renovaron en 2008 y 2009. Pero cuando fui a la oficina del Ministerio del Interior en agosto de 2010, me quedé perplejo
cuando el director, el jefe de esa oficina, me dijo que habían anulado mi permiso de residencia. Entonces, yo le pregunté que cuáles eran las razones. Él me explicó lo que decía la carta, ya que yo no sé leer hebreo. Me dijo que la carta decía que el gobierno israelí me acusaba de transferir tierras judías a los palestinos y a la Iglesia, así como de falsificar varios documentos. Le dije al director de la oficina, sorprendido y riéndome a la vez, ¿hay algo más de lo que me quieran acusar? Le dije que aquellas acusaciones carecían de fundamento. Así que desde agosto de 2010 intentamos hacer todo lo posible. Intentamos pasar desapercibidos y solucionar el problema de forma discreta con el Ministerio del Interior. Entonces, nuestras iglesias comenzaron a presionar a los israelíes y al primer ministro. El arzobispo de Canterbury escribió una carta muy intensa dirigida al primer ministro, el señor Netanyahu, así como al ministro del Interior y a las embajadas, diciéndoles que aquello era inaceptable. Después de aquello, todas las iglesias comenzaron a escribir cartas dirigidas al ministro del Interior. Incluso los abogados representantes de la Iglesia anglicana le enviaron 2 cartas al primer ministro pidiéndole que resolviera aquel asunto, pero aún no se ha resuelto. Seis meses después, puede que incluso más, no tuve más remedio que ir al tribunal israelí, ya que es el tribunal que tenemos aquí. Tuve que buscarme un abogado israelí en Tel Aviv y presentar una petición de 20 páginas en el Ministerio del Interior, diciéndoles que aquello era una injusticia, que me estaban acusando de algo que yo no había hecho, y que tenían que devolvernos a mí y a mi familia nuestros documentos de identidad. En esta declaración está escrito todo lo que sucedió desde agosto hasta ahora. Estoy intentando demostrar que aún defiendo mi causa con el mismo ímpetu y que no he cometido ningún delito ni le he hecho ningún mal a nadie. Y eso es lo que le dije a los israelíes. Si tenéis alguna prueba de algo, mostrádmela. La ley de Jerusalén es muy complicada. El derecho internacional no reconoce la anexión de Jerusalén a Israel, ni la implementación de la ley israelí en la tierra palestina de Jerusalén, ya que, de acuerdo con el derecho internacional, estas tierras forman parte de la tierra que fue reocupada en 1967. La ley israelí puso a Jerusalén bajo la autoridad de Israel en 1967 y proclamó a Jerusalén su capital eterna. De acuerdo con Israel, la Constitución israelí es la referencia a seguir para tomar cualquier decisión. Y la Constitución israelí no reconoce ninguna ley internacional. Tenemos que entender que los palestinos son un grupo de gente que lucha contra Israel. Así que tenemos que tener mucho cuidado con quiénes son nuestros enemigos. Tan simple como eso. Vivimos en una zona
en la que existe un conflicto. Y la identidad nacional es un componente importante dentro de este conflicto. Yo creo en mi derecho a vivir en esta tierra, por lo que considero que estoy aquí de manera legal. Pero para las autoridades israelíes, estoy viviendo en Jerusalén de forma ilegal. Esto afecta mucho a mi sacerdocio y a mi vida, y creo que es algo muy complicado, un verdadero sufrimiento, cuando sientes que no eres bienvenido en tu propia tierra, en tu propia ciudad. Si te fijas en lo que está sucediendo en Jerusalén, te das cuenta de que cada vez se restringe más el movimiento de los árabes palestinos, ya sean cristianos o musulmanes. No hay más que ver el muro que levantaron alrededor de Jerusalén, lo cual es inaceptable, tanto para los árabes como para el mundo entero. El muro que dividió Palestina también dividió Jerusalén y aisló a muchos otros pueblos controlados por la capital. Uno de estos pueblos es Anata, cuya mitad de la población, cerca de 20.000 personas, tienen documento de identidad de Jerusalén, conocido como el carné de identidad azul que la ocupación le da a los árabes, los ciudadanos originales de Jerusalén, para que puedan residir en la ciudad. Estos ciudadanos fueron separados geográficamente de Jerusalén por medio de un muro, el mismo muro que impide que los árabes palestinos que no lleven un carné de identidad azul puedan entrar en la ciudad. Geográficamente hablando, Anata es el pueblo más grande de Jerusalén. Tiene unos 38.000 kilómetros cuadrados de extensión. Hay al menos unos 3 asentamientos en Anata. Entre ellos están los asentamientos de Anatot y Elmon al este, y el de Bengat Seef al oeste, y en la tierra de Arata. Cerca de 50.000 residentes originales de Jerusalén sufren por culpa del muro. Son muchos los humillados en los puntos de control, al igual que son muchas las mujeres que dan a luz o son acosadas sexualmente camino del hospital. El muro es el último método que Israel empleó con el fin de destruir la identidad árabe en Jerusalén. ¿No les importa haber dividido nuestro campo de fútbol en 2 o dividir todo el país en trozos pequeños? Simplemente les da igual. Tuvimos que enfrentarnos a muchas dificultades cuando estaban construyendo el muro. Perdimos cerca de 2/3 de nuestro campo por culpa del muro. Pero a Israel le da igual. Aún así, el muro no impide que los jugadores del club de fútbol de Anata sigan practicando. Los jugadores insisten en mantener su campo de fútbol y permanecen en la parte restante de este, aunque el balón se cuele al otro lado del muro. Buen trabajo, chicos. Cada vez que entrenamos, siempre os recuerdo que tenéis que mantener el balón en el campo. Hemos perdido demasiados balones al otro lado del muro. Por favor, jugad con cuidado y no lancéis el balón demasiado alto. Murad, ¿cuántos balones has perdido este año? He perdido 10. ¿Y tú, Safir? Unos 5 o 6. Así que se nos han esfumado entre 600 y 700 sicles por ese muro.
Nos habéis costado unos $800 en balones. ¿Hasta cuándo vais a seguir así? ¿Cuántas veces tengo que repetíroslo? Le habéis costado tanto al club, teniendo que comprar balones nuevos cada vez que coláis uno al otro lado del muro. Lanzad el balón a poca altura. Tenéis que lanzarlo a poca altura. Si quisiéramos traer a un jugador de fútbol de cualquier parte del mundo a un campo dividido en dos por el muro, está claro que no aceptaría jugar en él. Además, habría que pedirle que lanzara el balón a poca altura, no más de 20 o 10 metros, sino a menos de 5. Claro que no querría jugar en un campo así. Antes, cuando los balones de fútbol caían al otro lado del muro, había un túnel que atravesábamos para ir a buscarlos. Pero los israelíes descubrieron la existencia de estos túneles y los cerraron, por lo que ya no podemos recoger nuestros balones. Cuando el balón volaba hasta el otro lado del muro, yo solía ir a por él junto con otros 2 jugadores para guardarnos las espaldas. 2 de nosotros atravesábamos el túnel y el otro se quedaba vigilando la calle en caso de que pasara un jeep militar de los israelíes. Un día fuimos a coger el balón y cuando entramos en el túnel, el chico que estaba vigilando la calle comenzó a gritar y a silbar para advertirnos de que se estaba acercando un jeep militar. No podíamos correr lo suficientemente rápido y el jeep nos lanzó gas lacrimógeno dentro del túnel. Yo aún podía seguir andando, pero mi amigo se desmayó y cayó al suelo. Como se encontraba inconsciente, tuvimos que arrastrarlo hasta la salida del túnel. Al día siguiente no vino a jugar. No, ahora no hay forma de atravesarlo. Al otro lado del muro está el valle, que llega hasta el asentamiento de Bet Katzep. Y ahora están agrandando el asentamiento. Si fuéramos tras el balón, nos pillarían, ya que hay muchos jeeps rondando por ahí abajo. Nos controlan mucho más allá del tema del campo de fútbol. Controlan el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, los casos médicos de gente que no puede ir al hospital, el comercio, la economía. Para hacer la compra diaria, tienes que recorrer 30 kilómetros hasta Ramallah. Antiguamente, podías ir a Jerusalén, que estaba solo a 5 kilómetros. Por supuesto, estoy de acuerdo con que los palestinos son seres humanos, pero no creo que todos los seres humanos tengan derecho a viajar a donde ellos quieran. Nosotros mismos necesitamos visados para viajar a Estados Unidos, a Canadá o a la India. Hay muchos países que requieren visados. Y que seas un ser humano no quiere decir que puedas ir a donde quieras. Nosotros tenemos que defender nuestro país y tenemos derecho a decidir quién entra y quién sale de él. Desgraciadamente, algunos palestinos suponen una amenaza para nuestro país.
Sospechamos que algunos son terroristas y por eso no queremos que entren en nuestro país. Decimos que Israel quiere destruir la identidad árabe de Jerusalén. Pero esto no son solo palabras. A veces creamos consignas y cantamos sobre ello. Se trata de una realidad. El gobierno de cualquier país puede reclamar cualquier barrio, como pasó con el barrio de Al-Sewan, y entregárselo a su gente, aunque sea para construir un parque en él. En el barrio de Sheikh Jarrah vimos claramente la intención por parte de los israelíes de crear su propio asentamiento, un asentamiento judío dentro de un barrio árabe. Lo vemos a diario, acosando a los árabes en sus propias casas. Incluso intentan echarles de estas. Lamentablemente a veces lo consiguen. También puede verse claramente cómo los policías israelíes que hay en Jerusalén hostigan a los residentes árabes con el fin de disminuir la presencia árabe en la ciudad. También les retiran sus carnés de identidad azules. Desde la ocupación de Jerusalén por parte de Israel, se les ha retirado su carnet de identidad a más de 15.000 árabes con residencia en Jerusalén. Durante este tiempo, se ha aplicado una ley que apoya esta injusticia y que se conoce como la fuente de la vida. Esta ley estipula que si un residente árabe abandona Jerusalén y permanece más de 7 años consecutivos en cualquier otro país por trabajo o estudios, ya sea el país europeo, americano o del Golfo Pérsico, y no regresa para quedarse en Jerusalén, el Ministerio del Interior le retirará su carnet de identidad azul, tanto a él como a toda su familia. De modo que tanto él como su familia dejan de ser ciudadanos de Jerusalén de forma inmediata. Al ciudadano de Jerusalén Mahmoud Ujeig, nacido en el barrio de Sheikh Jarrah, una de las zonas más disputadas de Jerusalén, le retiraron el carnet de identidad. A pesar de que, aun habiéndose ido a Estados Unidos a trabajar, nunca llegó a estar fuera de Jerusalén durante 7 años consecutivos. Me fui a Estados Unidos en 1993 para labrarme un futuro, ganar más dinero y así poder mantener a mi familia en Jerusalén. Renovaba de forma regular mi permiso de residencia, el laissez-passer, en Washington, D.C., para mantener mi residencia aquí en Jerusalén. 5 años después, vine a Jerusalén de visita, ya que tenía que renovar mi carné de identidad israelí, el carné azul, que, según la ley israelí, nos concede la residencia en Jerusalén de forma permanente. Intentaron quitármelo y me costó un abogado 6 meses de pleitos y muchos dólares recuperarlo. Por lo que tuve que seguir viniendo cada verano a visitar mi tierra natal y a mi familia para poder mantener mi residencia en Jerusalén. En 2007 vine a visitar a mi hermana, ya que le comunicaron que tenía un fallo renal y que necesitaba un trasplante de riñón. Una vez aquí me llamaron del Ministerio del Interior para concertar una cita conmigo. Fui y me preguntaron dónde había estado viviendo. Yo les contesté: vivo en Jerusalén y trabajo en Estados Unidos. ¿Qué tiene eso de malo? Entonces me preguntaron cómo iba y venía de Estados Unidos
Y les dije que, como cualquier otra persona que se va a otro país para ganar dinero y vuelve a su tierra natal. Me preguntaron qué tipo de documentación tenía para entrar en Estados Unidos. Les dije que tenía la tarjeta verde, que si había algún problema con eso. Entonces me dijeron, ¿ha violado usted la ley israelí? Ahora su permiso de residencia es distinto al de los israelíes. La ley israelí no le permite tener esto. Tiene que entregar su carnet de identidad y abandonar Jerusalén en los próximos 45 días. Entonces le pregunté a una empleada de allí, ¿cómo es posible que me vaya de Israel por trabajo y que cuando vuelva todo el mundo quiera que me marche? Y entonces ella me contestó, hay una gran diferencia entre usted y yo. Yo soy una ciudadana y usted es solo un residente. Entonces me entregó una carta que decía que tenía que abandonar Jerusalén en menos de 45 días. Contraté a un abogado y comencé mi lucha contra aquella orden emitida por el Ministerio del Interior. Ahora no se nos permite entrar. Está prohibido. La oficina del Ministerio del Interior es un lugar en el que no puedes entrar ni grabar. Este es el lugar en el que revocan los carnés de identidad de los habitantes de Jerusalén por abandonar el país más tiempo del que la ley les permite. Tienen sus propias excusas para negarle su permiso de residencia a cualquiera de Jerusalén Este. Aquí es donde me comunicaron que mi carné de identidad había sido revocado, que no tenía derechos en Jerusalén Este y que tenía que abandonar Jerusalén en menos de 45 días. Hay mucha gente que lo tiene muy difícil para vivir en Jerusalén Este. La ley establece una diferencia entre ciudadano y residente. Por eso nunca vas a ver a ningún juez quitándole su carnet de residencia a un judío. Esta es la base sobre la que se cimenta la ley israelí. Los judíos tienen todos los derechos y beneficios. Si eres judío, puedes venir a la tierra de la leche y de la miel y llevarte lo que quieras. Pero si eres árabe, uno de los ciudadanos originales de Jerusalén, no. Los judíos llegaron de todas partes del mundo, pero nosotros, los palestinos, llevamos viviendo aquí mucho tiempo. Nacimos aquí, mucho antes de que Israel existiera. Pero a pesar de esto, nosotros, que somos los ciudadanos originales de Jerusalén, somos considerados la clase baja. Esto es lo que llamamos doble rasero, ya que a nosotros nos tratan de una forma y a los israelíes de otra. Los israelíes pueden abandonar el país y estar en el extranjero durante 10 años sin que nadie les interrogue ni les pregunte dónde han estado o qué han estado haciendo. Y la mayor parte de ellos tienen ciudadanía en 2 países distintos, Israel y otro extranjero, y no pasa nada. Nadie puede decirles nada porque ellos tienen derecho a hacerlo y nosotros no. Esto es lo que llamamos doble rasero. A su insistencia en desplazarnos y echarnos de aquí. Soy un prisionero en mi propia ciudad. No puedo salir de Jerusalén para ir a Ramala o a Belén, ya que podrían pararme y llevarme a otro sitio como siempre hacen. Y nadie puede hacer nada para evitarlo. En esta calle que veis hay 2 casas distintas que han sido invadidas por los judíos. Han echado a los palestinos de sus propias casas. Esto es algo que ocurrió hará 13 o 14 meses. Desde entonces hemos estado manifestándonos semanalmente en Sheikh Jarrah, manifestándonos en contra de los colonos que están viviendo aquí y en contra del robo de las casas de los palestinos, sus dueños legítimos. Quieren que nos vayamos de la ciudad y quedarse con nuestras casas.
Esto es lo que llaman un desplazamiento silencioso, del cual nadie sabe nada. Quieren quitarnos de en medio uno a uno y que los palestinos seamos una minoría en Jerusalén. No me importa lo que he perdido. Lo que me importa es mi casa, mi pueblo, mi ciudad, Jerusalén, mi familia, mis amigos, mi madre, mi hermana, mis hermanos, mi vecino, mi barrio. Moriré aquí y no permitiré que nadie me diga que no soy más que un visitante en mi propia casa. Quiero poder venir e irme cuando yo quiera. Esta es mi casa. Y esto es lo que voy a hacer.